Muy buenos días, familia. ¿Cómo están? Ahora voy a dar yo el curso este domingo. Mi papá más al ratito va a estar dando la prédica en un momento más. Y yo quiero continuar con lo que mi papá estaba compartiendo el domingo pasado acerca del discipulado, de cómo podemos romper cargas y cosas que traemos atrás, que hemos heredado de nuestros abuelos, padres, etcétera. Y yo quisiera que me acompañaran a una cita bíblica en Gálatas 6:1 y vamos a comenzar. Dice la Biblia: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, fíjese bien, no dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad, dice el apóstol Pablo. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Nos está hablando aquí el apóstol Pablo que tenemos que dar consejo, tenemos que ir con los creyentes, con otras personas y volverlos al camino con ternura y con humildad. No a bibliazos, no a sombrerazos, no a palabras ásperas y decirles, hey, anda, eres un pecador, etc. No. Sino que Dios nos ha llamado a los que hemos sido espirituales, los que somos espirituales, a ayudar a volver al camino del Señor con ternura y humildad a la gente. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. Entonces nosotros somos imitadores de Cristo y por eso hacemos las cosas que Cristo quiere que hagamos en su palabra. Entonces, pero dice también algo, el que está dominado por el pecado. Hay mucha gente que sigue dominada por el pecado y eso es un círculo vicioso de una persona que sigue en pecado, que practica el pecado. Y esto es algo muy importante que tú y yo necesitamos saber. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Hay pecados ocultos en nuestras vidas y que en estos tiempos Dios quiere que todos seamos sanos de ese tipo de pecados que traemos arrastrando. Pecados como por ejemplo la pornografía, que son ocultos, pecados como el tener relaciones sexuales con otras personas que no es tu esposa, tu esposo, que se le llama fornicación o adulterio y que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, son muchas cosas que tú y yo podemos ir analizando nuestras propias vidas para poder romper ese ciclo de pecado que traemos arrastrando y volver a Cristo. ¿Cómo? Con un verdadero arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos de corazón, que tengamos cuidado en no caer otra vez en esas cosas y romper esos ciclos para no heredarlos tampoco a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si tú y yo luchamos y peleamos contra algún demonio y lo vencemos en el nombre de Jesús, tus hijos ya van a pelear, pero con otros, no van a pelear con ese mismo, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, el Señor me libró de temores, me libró de miedos, me libró de tantas cosas. Y ahora yo entiendo que tengo que seguir en Cristo. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Todos somos tentados en todo. En todo somos tentados. Aún los pastores, claro que sí. Pero tenemos al Espíritu Santo y nuestra voluntad para estar siempre en relación con Él. Ahora, tentación no es pecado. Ojo, tentación no es pecado, pero al caer y abrir la puerta a la tentación, ahí sí entramos el pecado. Pero la palabra de Dios dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que rompamos esos ciclos, rompamos todas esas cadenas que nos siguen, que no nos están impidiendo para que tú y yo volteemos a hacer su voluntad y que tú y yo caminemos en limpieza, que tú y yo caminemos en santidad como Dios quiere. Amén. Sigo. Gálatas 6:2, ahí enseguidita, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis ahorita en estos momentos de cuarentena y de que estamos guardados la mayoría en las casas.
que podemos sobrellevar las cargas unos con otros. ¿Cómo? Ayudándonos entre hermanos. Primeramente los de la iglesia, primeramente los que conocemos en Cristo. Por ejemplo, si tiene una tienda de abarrotes una persona, si tiene un negocio de comida o si tiene un negocio, cosas indispensables. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de cosas de canasta básica, que tú y yo sabemos que hermanos en Cristo de la misma iglesia, de aquí de Amistad o de otras iglesias que están cerca de tu domicilio, etcétera, ayudarnos unos con otros. Eso es sobrellevar las cargas, ¿sí? Cierro paréntesis. Pero en cuanto a lo que es el consejo y el discipulado, sobrellevar las cargas unos con otros es precisamente la comunión que tenemos entre hermanos, saber cuáles son nuestras problemáticas. Tú puedes abrir tu corazón con una persona consejera, con un líder, con un pastor, con tu pastor. Tú puedes abrir tu corazón con él y decirle, ¿sabes qué? Estoy batallando en esta área en mi vida, pero es un tropezadero para mí cada día, cada mes y no puedo vencerlo. Tengo años con este mismo pecado, con este ciclo de pecado y no lo puedo hacer. Es que tú necesitas ayuda. Tú necesitas abrir tu corazón y en consejería para que tú puedas ir directamente a romper esa maldición en tu vida o en mi vida, en el nombre de Jesús. Así que sobrellevar las cargas los unos con otros significa que entre unos con otros podemos sobrellevar nuestros problemas y ir a la ayuda que realmente puede responder, sanar y darnos libertad, que es Cristo, es su palabra. No es nada más consejos domingueros, no es nada más buenos consejos por tu experiencia o mi experiencia humana. No, no se trata de eso, sino de los consejos de la palabra santa de Dios. Continúo. El reto del discípulo de Cristo, obrero cristiano, lo podemos resumir en la siguiente. Fíjate bien. Primero, número 1, respaldar al débil. Tú y yo hemos sido llamados a respaldar al débil. 2, restaurar la fe de los que han fracasado. Híjole, esto es algo muy interesante, muy increíble. Restaurar la fe de los que han fracasado. Hay personas que han fracasado en sus vidas. Y no estoy hablando de negocios, no estoy hablando sino de sus matrimonios, de su relación con sus hijos, con sus padres, y han fracasado por X circunstancia. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes restaurar tu vida en Cristo Jesús. Así es que tú puedes restaurar y ser instrumento para restaurar la fe de otros. ¡Qué increíble es esto! ¿Por qué? Porque alguna vez también nosotros lo necesitamos. Yo en lo personal lo necesité. Allá por 1994 el Señor usó al hermano evangelista Alberto Motesi. Y Dios lo usó en una campaña en la Ciudad de México. Y dijo él predicando, yo estaba presente, y dijo él que aquí hay jóvenes que necesitan un reencuentro con Cristo Jesús, renovar sus votos con Cristo Jesús. Y yo fui. Me levanté de la butaca y llegué hasta donde estaba él así predicando, lo vi. Y ya cuando acordé estaba yo de rodillas, llorando, pidiéndole perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó a este hombre para restaurar mi fe. Y así tú y yo podemos ser instrumentos de Dios para otros. Así es que anímate, métete con Dios. Tercero, levantar al caído conlleva lo mismo. O sea, tú y yo podemos levantar al que ha caído, levantar su fe, animarlo, exaltarlo para que él pueda seguir otra vez a Cristo Jesús. Esto es increíble, que tú y yo podamos ser instrumentos de Dios para esto. Un instrumento es como este que tengo aquí. Esta es una guitarra, es un instrumento. Pero si está ahí estática, no sirve de nada más que de adorno. Pero si yo la agarro y empiezo a tocar, puedo usar ese instrumento para generar música, para generar un ambiente de la presencia de Dios. Eso es lo mismo en tu vida y en mi vida. Tú puedes estar ahí, de adorno nada más en la iglesia, pero Dios quiere usarte. Déjate usar, déjate usar, déjate tocar, déjate usar por el Señor. Amén. Ahí te dejo eso. Ok, continúo. Ayuda a romper ataduras y o maldiciones que hagan en sus vidas. Esto es una de las misiones que tenemos también todos los cristianos, no nomás los pastores. Primera de Juan 3:9 dice:
Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Es nuestra naturaleza el ser hijos de Dios. ¿Que pecamos todos los días? Sí, pero otra cosa es practicar el pecado. Y ahí es donde tenemos que arrepentirnos continuamente con el Señor. Nota, el consejero cristiano es un soldado de la cruz y debe estar dispuesto y preparado para involucrarse en guerras espirituales fuertes. Esto es verdad. Si tú y yo queremos ser usados por Dios, vamos a encontrarnos con batallas espirituales, pero ¿qué crees? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así es que tú y yo podemos confiar en el buen pastor, en el consejero de consejeros, que es Jesucristo. Así es que no temamos, no tengas miedo para nada. Él va a estar contigo y conmigo. Y debe estar dispuesto y preparado para involucrarse en todas estas batallas. Algunas personas tienen que ser liberadas de ataduras generacionales que están sobre sus vidas. Pueden ser ataduras como alcoholismo, como drogadicción, como violencia, maldición, pobreza, etc. Hay tantas maldiciones, pero Dios nos quiere hacer libres y ahorita vamos a orar por eso. Esto requiere más que un mero consejo sabio. Requiere de una batalla cuerpo a cuerpo con las huestes enemigas. Esto se gana en oración. Esto se gana con ayuno y oración. El recuperar tu matrimonio, el recuperar la relación con tus hijos, el recuperar la relación con tus padres, el recuperar todo lo que has perdido. Tú lo puedes recuperar en Cristo y Dios te lo da mucho más, pero todo esto se gana en batalla, en oración, en ruegos, en súplicas, en meterte con Dios y con su palabra. Así es que anímate a hacerlo, si se puede, en Cristo. Es por ello que un consejero debe ser un guerrero debidamente enseñado, equipado, adiestrado en la milicia, saber los principios básicos de la guerra espiritual. Exponer consejo sabio para decidir en momentos críticos. ¡Oh! ¿Qué momentos críticos estamos viviendo ahorita? O sea, ¿cómo es que la palabra de Dios siempre tiene la razón? Proverbios 8, del 6 al 11, dice así. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. ¿Acaso Dios no tiene cosas importantes que decirnos? ¡Claro que sí! Abre tu Biblia y vas a escuchar las cosas importantes que Dios tiene para tu vida. Y esta es una de ellas. Pon mucha atención. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, dice Dios. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes del oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Hay algo aquí también en mi corazón muy fuerte. Muy temprano estaba orando y estaba meditando algunas cosas sobre esto, acerca del materialismo. Cómo hemos puesto nuestra mirada en lo material, aún los cristianos, no nada más la gente del mundo. Y queremos hacernos de posesiones y de cosas, y eso realmente no vale la pena, sino el consejo de Dios, entender el conocimiento de Dios, su palabra, adquirir mayor conocimiento es mucho más valiosa que la plata y que el oro. Así es que sigamos buscando el consejo de Dios. La información que proporciones al aconsejado deberá ser una información llena de sabiduría de Dios. Proviene del fruto de mucho estudio de la palabra, inspiración y experiencia. Por eso, no cualquier persona es buen consejero. No vayas con tu comadre que porque es nada más tu comadre, o tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque es tu mejor amigo desde hace 50 años. No, ve con una persona llena del Espíritu Santo, llena de la palabra, que se inspire para darte un consejo de la palabra, no un consejo dominguero, no un consejo que escuchó por ahí, sino de la palabra de Dios. Por eso no cualquiera puede ser un buen consejero de la palabra de Dios. Tienes que meter primero la palabra de Dios en tu corazón para poder dar palabra. Amén.
Convertirnos en buenos consejeros conlleva tiempo y requiere de mucha dedicación, consejo, fíjate bien, dado por sabiduría y produce tremendas bendiciones. Proporciona seguridad. Para podernos convertir en buenos consejeros, tenemos que proporcionar seguridad. Proverbios 11:14 dice: sin dirigentes sabios la nación está en problemas, pero con buenos hay seguridad. O sea que tú y yo podemos tener seguridad en Cristo cuando vamos al consejo de la palabra, cuando vas con una persona sabia de la palabra. No a cualquiera, nomás porque tiene mucho dinero, o porque tiene una influencia, o porque tiene un puesto en el gobierno y vas a pedirle un consejo a él. No, ve a la palabra, ve a personas y pídeles consejo a personas llenas del Espíritu de Dios. Lleva al éxito. El convertirnos en buenos consejeros y dar un buen consejo de la palabra va a llevar a ti mismo y a la persona a la que aconsejas a llevarlos al éxito. Éxito en su matrimonio, éxito en su vida, éxito en su carrera, éxito en su ministerio, éxito en todas las áreas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que tú y yo tengamos éxito en todas las cosas. Fíjate. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. O sea que a veces tomamos decisiones malas porque no pedimos consejo. A veces tomamos decisiones que no nos convienen y que luego después vemos y ay, la regué, ching, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no pedí consejo al pastor? ¿Por qué no pedí consejo a mi papá? A mi mamá, que tiene la sabiduría de Dios, que son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué le pedí consejo a mi cuate, que no es cristiano, nada más porque me iba a dar un buen consejo en un negocio? No, tengamos mucho cuidado. Toma buenas decisiones con Dios. Amén. Con la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano. Nunca tomes decisiones con la cabeza llena de broncas y problemas y toda encendida de fuego y ira. Toma decisiones o tomemos decisiones en paz, con la paz de Dios. Métete a orar y entrégale a tu corazón al Señor, derrama tu corazón al Señor antes de tomar una buena decisión, sobre todo si es muy importante. Y también para los que estamos casados, toma en cuenta a tu esposa. ¿Por qué? Si tú tomas en cuenta a tu esposa o tu esposo para tomar una decisión, él es tu mejor aliado, tu esposa es tu mejor aliada porque es tu ayuda idónea, ¿sí? Entonces, me encanta una enseñanza que mi esposa siempre da cuando estamos en reuniones de matrimonios y dice ella que cuando un médico le van a operar, por ejemplo, y va y busca un colega, otro médico igual para poder los dos operar, y para entrar en operación, para que los dos puedan sacar adelante la cirugía. O sea, que tu ayuda idónea no es más ni menos, sino es igual a ti, ¿sí? Y te va a dar el mejor consejo porque tiene la sabiduría de Dios también, porque es cristiano, cristiana, y te va a llevar a la palabra de Dios. Y sobre todo, nuestra esposa es la mejor consejera para los que estamos casados. ¿Por qué? Porque nos conoce perfectamente, conoce tus debilidades, mis debilidades, conoce por cuál pata cojeamos, como decimos, y nos corrige. A veces no nos gusta que nuestra esposa nos corrija, pero es necesario. Y si tú y yo tomamos los consejos de nuestra esposa o esposo en su caso, tú y yo vamos a caminar en la rectitud de Dios, en sabiduría, porque Dios nos dio a nuestra esposa como ayuda idónea, así como ese médico. ¿Sí? Bien. Continúo. Ya voy a terminar. Ayudar a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, del 1 al 2. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. El consejero cristiano necesita tener compasión de Cristo en su vida
para poder comprender y tener ternura y paciencia que se requieren para ayudar a sanar a las personas que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Nota, para los que lloran nació Jesús. Este es el Evangelio de Cristo. Son buenas noticias de Cristo Jesús. El buen consejero escucha con atención, habla con sabiduría y ora con poder. ¿Sí? 3 cosas que hace un buen consejero de Dios. Escucha con atención, habla sabiduría y ora con poder. Esas son las características que siguen a un buen consejero de la palabra de Dios. Así es que el Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí para proclamar, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los corazones quebrantados, para unir a las familias, para unir a los matrimonios, que eso es lo que Dios quiere. Y ahorita que estamos en familias, que estamos en casa, únete. Únete con tu vida, únete con tu matrimonio, únete con tus hijos. No dejes esta oportunidad. Es una oportunidad única que Dios nos está dando de estar ahorita encerrados para unirnos. Hay una estadística alarmante ahorita en todos los países. Se ha disparado un 70% de violencia intrafamiliar. No puede ser. ¿Por qué? Porque estamos encerrados y tú y yo todos tenemos asperezas y a veces nos levantamos con un genio, con otro, no te hagas, ¿sí? Todos nos levantamos así, pero tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. De eso se trata también, no nada más es el prójimo, tu vecino que está allá, sino es tu familia, tu prójimo es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, ese es tu prójimo. Entonces tenemos que sobrellevar las cargas ahorita. Y Dios no quiere solamente matrimonios y familias que salgan que sobrevivan esta emergencia y sobrevivan esta cuarentena, sino que sean matrimonios llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo y llenos que atraigan la presencia de Dios a sus corazones, matrimonios y familias. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí en donde estás conmigo y repitas esta oración conmigo. Señor, en esta mañana de domingo, pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que alumbres con tu palabra y con tu luz admirable nuestros corazones. Primeramente nosotros como varones de nuestro hogar, cabezas de nuestro hogar, queremos ser luz para nuestra esposa, hijos y también, Señor, ejemplo de atraer tu presencia a nuestros hogares, a nuestras casas, que son pequeñas iglesias en este momento. Y pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo atraiga, Señor, todo lo que Dios quiere en nuestras vidas, lo podamos tomar, que lo podamos hacer carne en nuestros corazones y destapa nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para oír y entender y ver tu palabra, Señor. Te lo pedimos esto, todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, familia. Los extrañamos, pero pronto nos veremos. Adiós. Bendiciones.